¿Cómo se formó la Luna? Como lo sabemos, ¿no? Hay teorías, pero no solo teorías. Se han analizado rocas de la Luna, meteoritos de la Luna y muestras lunares que han traído los rovers o los primeros astronautas allí. Si pudieras visitar un país de este planeta con motivo de estudiar, investigar geología, ¿cuál sería? He visitado recientemente Dolomitas, por ejemplo, y fue increíble. Una experiencia que recomiendo a todo el mundo. A ver, está masificado y si lo recomiendo se masificará más. Pero apreciarlo a nivel de paisaje es increíble y como geólogo más todavía. En la frontera entre Cataluña y Aragón hay una cierta capa vertical, subvertical, de calizas del Cretácico y están eso, literalmente 90 grados inclinadas. Pero luego, si hay un evento tectónico que modifique esas capas, las puede verticalizar y es una maravilla porque parece la muralla china, pero de forma natural. Y la carretera pasa por en medio. Y te digo que hay oro, por ejemplo, en la playa de Sant Adrià del Besòs, ¿me creerías? Ahí, en todos lados. Pero, primer punto, y esto es un disclaimer para todo el mundo, los detectores generales en principio son ilegales. Yo no recomendaría usarlos porque tendréis problemas con la Guardia Civil, no les gusta que los uses, y menos si has encontrado algo, porque te lo van a requisar todo, te va a caer una multa tremenda, no los uséis en casa, ¿vale? Rafa, ¿Qué tal? bienvenido. Gracias. Empezamos esta segunda temporada con alguien que ha estudiado geología y con alguien que también tiene unos hobbies que comparto mucho, que son el anime y por otro lado el gimnasio. Eso es. ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien, muy bien. Ya he acabado la carrera, mucho menos estrés. Una carrera un poquito dura. Bueno, en general, las carreras son duras. Algunas de ciencia son más duras todavía. Pero bueno, ya está. Ha sido un sprint muy potente. Además, hacía muchos años que no estudiaba. Bueno, empecé la carrera más tarde de lo que es habitual. Empecé con 31 años, la he acabado con 35. Y bueno, pues ese hábito de estudio lo he tenido que volver a retomar de cero. Hacía más de una década que no estudiaba en serio. Es decir, a nivel de selectividad y más, ¿no? Hice un grado superior de deportes, como bien sabes. Pero bueno, la exigencia siento que no era ni mucho menos la misma que en la carrera de geología. Claro. ¿Cómo llegaste a querer estudiar esa carrera? Porque muchos se preguntarán, ¿del grado superior de deportes a geólogo hay un gran trozo? Sí, Cuéntanos. me lo han dicho, vaya salto laboral, ¿no? O de campo. Sí, siempre he tenido la geología clavada, ¿no? Una espinita en el corazón. A mí me gustan muchas cosas, ¿eh? De pequeño mi padre me daba artículos de egiptología, de astrofísica, y a mí me ha gustado un montón las ciencias en general. Pero la geología me ha gustado en especial porque yo desde los 5 años así que coleccionaba minerales, los típicos fascículos del periódico, ¿no? Del kiosco, Sí. que todos conocemos. Y bueno, digamos, perdí la colección por cosas de la vida, ¿vale? Movidas varias. Y la retomé cuando era ya adulto, la volví a empezar de cero. Entonces empecé a conocer a gente que los coleccionaba yéndolos a buscar, de hecho, no de kiosco, sino de ir a buscarlos ellos. Y bueno, una vez yo me asenté en la vida, ya tenía un trabajo estable, un sueldo decente, una casa propia, etc., dije, ¿qué me falta, no? Un poco la pirámide de Maslow. Y digo, bueno, pues una carrera, siempre he querido tocar este tema, ¿no? Sí que es cierto que en el grado superior decía, no, yo INEF no haré, porque las competencias son relativamente parecidas, en ese momento lo eran al menos, y digo, hacer 4 años para ganar la competencia de director deportivo, pues, bueno, que sí, que tienes más conocimientos, eso es verdad, pero yo el grado de deportes lo saqué porque era profesor de artes marciales, era mi única meta. Y en principio no quería hacer una carrera, pero bueno, me pasaron los años y dije, sí, ¿por qué no? Y claro, ¿de qué? Pues la geología. Siempre me ha gustado las ciencias de la Tierra, se me han dado relativamente bien. En el colegio era la única asignatura que sacaba más de 8 sin estudiar, el resto ya iban un poquito más flojas. Y eso siempre me ha gustado, además, lo holística que es y las diferencias de escala que hay en esta carrera. En esta carrera estudias cosas desde nivel subatómico, en asignaturas como química o geoquímica, cómo funcionan los enlaces atómicos, los distintos tipos que hay, qué consecuencias tienen un poco a mayor escala ese tipo de enlaces, que si covalentes, iónicos, metálicos. Y luego, desde la escala subatómica, pasamos directamente a una escala astronómica, porque un poco de astrogeología se tiene que hacer también. Es decir, cómo se formaron los planetas, la Luna, que es toda una movida, es decir, cómo se formó la Luna, cómo lo sabemos, ¿no? Hay teorías,
pero no solo teorías, se han analizado rocas de la Luna, meteoritos de la Luna y muestras lunares que han traído los rovers o los primeros astronautas allí. Se han comparado con las de la Tierra a nivel isotópico, a nivel geoquímico, y se han sacado conclusiones. ¿Vale? Eso ya... ¿Te gustaría encabezar una expedición a otro planeta para...? No, eso lo dejo para los cracks. Yo no soy gran cosa, así que... pero bueno, eso, las escalas son impresionantes. Y ahora estoy hablando de tamaño, ojo. Vas desde eso, Armstrongs, que es la unidad de medida para esas escalas subatómicas, y vas a años luz para las escalas galácticas directamente. Pero es que luego a escala de tiempo pasa lo mismo. Vas a microsegundos para ciertas reacciones químicas que se dan casi instantáneamente a millones de años. Escalas de tiempo que a un ser humano se le escapan. Y de hecho, uno de los entrenamientos que tiene que hacer un estudiante de geología es justamente esto, entrenar el cerebro para entender, para ser capaz de más o menos concebir lo que 15, 40, 80 millones de años, 400 millones de años, 2000 millones de años suponen. Es una monstruosidad de tiempo. Y cuando a alguien le dicen, no, sí, esta especie se extinguió en un periodo de 8 millones de años. Claro, una persona humana normal, a pie, dirá, ¡buah! 8 millones de años es una burrada. Bueno, pero para un geólogo, si lo relativizas, igual no es tanto. Depende del contexto. Entonces, tenemos que saber como geólogos relativizar toda esa escala de tiempo, de eso, fracciones de segundo a cifras con muchos ceros en millones de años, ¿no? Eso es en escala de tiempo, de espacio, bien, hay muchas otras escalas, pero un geólogo tiene que tener una mente un poquito plástica en ese aspecto, ¿no? Y eso yo creo que es una de las partes más difíciles de la carrera. Volvamos al aquí y el ahora. Sí. Si pudieras visitar un país de este planeta con motivo de estudiar, investigar geología, ¿cuál sería? Es que hay muchos, ese es el problema. Al final los países no son más que fronteras que hemos creado nosotros, pero, por ejemplo, hay rasgos orográficos, geomorfológicos, que son compartidos por varios países. Por ejemplo, en los Alpes tienes los italianos, alemanes, suizos. Es decir, es un rasgo planetario que está en varios países a la vez. Luego tienes depósitos minerales gigantescos que están divididos y de hecho hay disputa por varios países. Entonces no te podría decir qué países, porque hay muchos. Te podría decir eso, tipos de depósito, tipos de accidente orográfico / geomorfológico o estructural que quisiera visitar. He visitado recientemente Dolomitas, por ejemplo, y fue increíble, una experiencia que recomiendo a todo el mundo. A ver, está masificado y si lo recomiendo se masificará más, pero apreciarlo a nivel de paisaje es increíble y como geólogo más todavía. He estado, justo hace 2 años fui y Mira. Me quedé con lo superficial, Bueno, pero superficial. impactó y fue una pasada, la verdad. Sí, sí, es impresionante. ¿Qué formación geológica te parece la más hermosa del mundo? Hermosa a nivel estético, quieres decir, ¿eh? Hay varias y una de ellas está bastante cerca. En la frontera entre Cataluña y Aragón hay una cierta capa vertical o subvertical de calizas del Cretácico y están eso, literalmente 90 grados inclinadas. Las capas, por el principio de horizontalidad, se acumulan de forma horizontal. Bien, por la gravedad, es obvio, ¿no? Más echando sedimento, se van acumulando en horizontal. Pero luego, si hay un evento tectónico que modifique esas capas, las puede verticalizar. Y es una maravilla porque parece la muralla china, pero de forma natural. Y la carretera pasa por en medio. Entonces yo recomiendo ir allí y ahora el nombre no lo recuerdo bien, pero te lo puedo dar en otro momento. Y bueno, Dolomitas también es impresionante y pasa un poco parecido. Hay capas que están verticalizadas. ¿Qué roca o mineral representa más tu personalidad, Rafa? Complicado. A ver, yo te diría uno de roca y uno de mineral, ¿no? De roca te diría, por ejemplo, una granulita, porque aguanta mucha presión y temperatura, y de hecho se forma a raíz de esto. Y tú me conoces, yo trabajo bien bajo presión y crezco siendo presionado. No me rompo fácilmente, ¿no? Esto luego lo enlazaremos con el powerlifting, con la sentadilla, ¿no? Como la barra plástica, tú subes igualmente. Esa es la que más me representaría, la facies granulita, que es la de más presión y temperatura de todas. Y luego mineral, hay muchos, pero no sé, yo diría que la autunita. La autunita es un mineral de uranio, que es muy fluorescente. A mí me gustan mucho los fluorescentes, por cierto. Y la gracia es que a plena vista no parece la gran cosa, parece que alguien haya pegado un moco verde y es fea, pero si la iluminas con la luz correcta,
es preciosa. Entonces yo creo que me pasa un poco eso, me tienes que ver con la luz correcta para brillar realmente. Muy bueno. Siguiendo un poco con tus gustos, ¿qué prefieres? ¿Volcanes, montañas, cuevas? Vale, es una pregunta muy difícil. A mí me gustan mucho los depósitos minerales. Bien, eso está bajo tierra, no es visible normalmente. Entonces, lo que más llama la atención a geólogos y no geólogos suelen ser eso, los volcanes, ¿no? Es una maravilla la naturaleza, los aprecio muchísimo. Pero me parece, los volcanes son casi que necesarios, son comunes, porque al final la Tierra es un sistema dinámico y el magma, cuando esa roca ha fundido, tiene que salir a veces por algún lado, ¿no? Es inevitable. Pero los depósitos minerales me parecen algo sorprendentemente azaroso, porque un depósito mineral no es más que una anomalía geoquímica. Es decir, es una concentración anormal de un elemento que no debería estar ahí, o al menos no en esa concentración. Oro, si te digo que hay oro, por ejemplo, en la playa de San Adrià del Besós, ¿me creerías? Ahí, en todos lados. Pasa que en concentraciones minúsculas, igual te encuentras 2 átomos en medio de ese arenal. A ver, hay. Pero no es explotable, obviamente. No vale la pena buscar los 4 átomos de oro que pueda haber allí. Pero en cambio, hay sitios en la Tierra donde se ha acumulado de forma anormal. Bien, cuando se ha hecho las medidas estándar para cada elemento de la tabla periódica en una roca estándar de la Tierra, bien, se establece un límite normal, estándar, de cada elemento, ¿no? Pues lo normal que haya de oro en una roca común y corriente de la Tierra es tantos miligramos o microgramos por tonelada, lo que sea. Pero tú a veces tienes en un sitio gramos por tonelada, eso es una burrada. Y eso no debería estar ahí, pero por ciertos eventos tectónicos, hidrotermales, etc., se reconcentran y en muy poco espacio tienes una gran cantidad de ellos. Entonces, por eso a mí me parece, personalmente, lo más raro y bonito de la Tierra. ¿Cómo cambió tu manera de ver el mundo, la formación que has hecho? Pues mira, aparte de las escalas que ya he descrito antes y no voy a repetir, para no ser redundante, eso es como lo más metafísico, lo más filosófico, ¿no? Te reestructura el cerebro completamente, ¿no? Y te hace ver a escalas de tiempo y poder comparar las cosas de forma bastante más objetiva que antes, porque los seres humanos nos cuesta ser objetivos, somos animales de emociones, es así. Pero de forma un poquito más tonta y más mundana, no puedes dejar de ver geología. Estás configurado para verla. Un ejemplo, vas por la calle, ves una fachada, la tuya mismo, ves de qué roca está hecha y dices, ¡pam!, le pones una etiqueta. Ejemplo, la típica fachada o portal de color rojo con unas redonditas blancas, que eso está por toda Barcelona. Dices, vale, para ti es roca decorativa ornamental, que, ok, pues con bolitas blancas. Yo veo rojo Bilbao, que se le llama de forma común a la roca ornamental, y esos son rudistas, que son un ser vivo ya extinto del Cretácico, que serían como unos, imagínate, unas conchas, pero que tenían la parte de abajo en forma de goblin, ¿sabes? La patata aquella que tiene forma de cono, ¿eh? Y luego la otra valva estaba así. Entonces, te tienes que imaginar estas conchas haciendo así, ¿bien? Como muy sobresaliendo y clavadas en el suelo. Y son las secciones. Entonces, ¿por qué es roja la roca alrededor? Porque tiene muchos óxidos de hierro. Bien, entonces, claro, yo veo esa roca y a mí me da mucha información. Yo sé que esa roca es del Cretácico, bien, que como muy pronto tiene 60 y pico millones de años, como poco, bien. Entonces, o yo que sé, veo un granito, o una granodiorita, o, ¿ves? Yo ya voy distinguiendo. Tú dices un granito, pero yo digo un granodiorita, o hay grados, tipos de roca ígnea, que si es plutónica, que si es extrusiva, etcétera, etcétera. Tú en la cabeza automáticamente la clasificas nada más verla. Y tú ya dices, ¡buah!, esto me da información. O dices, ¡buah!, esto tiene unos megacristales de feldespato, de ortosa concretamente, vale, esta roca es muy potásica, su cristalización ha sido muy lenta porque le ha dado tiempo a cristalizar. Entonces tú toda esta información solo con ver una roca de la calle, ¡pum!, ya te viene. ¿Has seguido la actualidad de la geología y has averiguado sobre algún descubrimiento novedoso? Siempre hay papers, siempre hay artículos nuevos y son cada vez más específicos, más nicho, porque lo gordo ya está descubierto, aunque bueno, siempre se puede poner en entredicho, esa es la gracia de la ciencia, ¿no?
Pero en general, aunque muchos artículos han ido intentando desmentir los artículos generales, pilares, que esa es la gracia también de la ciencia, pues están muy asentados. Y sí, hay nuevas pequeñas cositas, muy nicho, como he dicho, hay que entender geología para saborearlas al 100%, pero cosas como, por ejemplo, foraminíferos, que son un tipo de microfósil, el zooplancton, ¿te suena? Sí. Bien, pues un tipo de zooplancton. Muchos de ellos, de hecho, son visibles en microscopio, se ven, y existen en la actualidad, pero en una época como el Eoceno, hace unos 40 millones de años, si no me equivoco, eran mucho más abundantes que ahora, mucho más diversos también, pues en ciertas zonas hay ciertas especies endémicas. Bueno, pues un artículo que ha salido recientemente de una persona llegada mía que expone cómo cierta especie es autóctona de allí, no solo de otras zonas, además contando el ratio de tipo A y B, que es el tamaño en función de si esa variante es por reproducción sexual o asexual, ¿vale? Es una ciencia, de por sí. O sea, dentro de la paleontología, los fósiles tienes encima tipos. La mayoría de gente es especialista en dinosaurios. Esos son foraminíferos, microfósiles, ¿eh? Es muy nicho. Y dentro de ese nicho tienes subespecies que hay que analizar y esas subespecies te dicen la edad exacta. Dentro del Eoceno, de si eso es priaboniense, si eso es bartoniense, si eso es luteciense. Eso son pequeñas escalas de tiempo y es como ir a afinar muchísimo la edad geológica. Se data mucho por fósiles. Entonces sí, hay novedades constantemente. ¿Tienes alguna roca favorita que tengas un gran recuerdo? Una roca favorita que tenga, pues mira, sí, me fui con unos colegas a sacar yesos de Fuentes de Ebro, un poco alegal, pero bueno, y ese yeso me parece una fantasía, porque ni siquiera mis profesores de geología, de petrología sedimentaria, sabían bien explicar qué pasa ahí. Y bueno, es una potencial fuente de TFM en el futuro, quién sabe tal vez, y es mágico, lo explico muy resumido. Existe un tipo de yeso que es el alabastro. De hecho, creo que eso de ahí, esa lámpara está hecha de eso. ¿Ves que es blanco? Bien. Es un yeso microcristalino que es secundario. Bien. Tienes un yeso primario que crece en cristales, se disuelve, recristaliza de forma microscópica, casi, y por eso tiene ese aspecto de mármol. Bien. Es mucho más blando que el mármol. Por eso es más fácil de esculpir, porque es yeso, no es carbonato cálcico metamorfizado. Entonces, ese alabastro, ese yeso, es valioso para la escultura. Bien, hay una cantera en Zaragoza famosa donde se saca el alabastro. Bien, algunos tienen impurezas, depende del nivel. Como bien he dicho, muchas rocas quedan sedimentadas de forma horizontal. Ese es el caso. Y tú ves capas, niveles. Algunas tienen yeso, alabastrino, otras tienen arcillas, luego otra del yeso y así sucesivamente, porque había alternancia deposicional. Yeso, un poco de arcilla, de suciedad. Luego yeso puro, suciedad. Es más complejo que esto, pero lo digo de forma muy mundana para que se entienda. Bien, pues ese yeso, el alabastrino, se explota el puro. El que tiene impurezas, cristales muy grandes, ya no se quiere porque eso no se puede tallar. Pero a los coleccionistas es el que le gusta, el de los cristales grandes. Y el hecho de haber ido con unos amigos a sacar cristales impresionantes de varios centímetros, transparentes y en forma de espada además, me parece bastante mágico, la verdad, porque la gracia de esos cristales que solo salen en el nivel inferior de todo, y la teoría es, esto es teoría, no se ha demostrado, hay que hacer un artículo de esto, pero vino una corriente de agua que se fue infiltrando, fue karstificando, disolviendo ese yeso, ¿bien? Y disolvía hacia abajo. El producto de eso es una cavidad rellena de un agua que ahora tenía sales cálcicas disueltas, ¿bien? Cuando topaba abajo del todo con el piso de arcilla, que es impermeable, empezaba a disolver en horizontal, porque ya no podía pasar detrás de las arcillas, y hacía una serie de cavernas pequeñitas. Las condiciones cambiaban y volvía a precipitar yeso con esa salmorra, con ese agua contaminada, entre comillas, de carbonato cálcico. Cristalizaban de nuevo esos cristales, pero como le daba mucho tiempo por las condiciones, supongo que estaba muy calentito, eso estaba bajo tierra enterrado, le daba mucho tiempo, y los cristales son gigantescos. Ya te traeré algunos si quieres. De hecho, te tengo un regalo también, ya que lo has dicho, un aragonito, que saqué de un sitio muy famoso llamado Campo Robles, en Cuenca, y son preciosos, son de color morado. Normalmente el aragonito es marrón,
Los cristalizados salen de Marruecos. Estos aragonitos, si no me equivoco, están hechos de fragmentos de seres vivos con concha, como moluscos, etcétera, que se disolvieron, su carbonato cálcico se disolvió, el esqueleto al morir, y precipitaron esos cristales gigantescos porque también, una vez más, les dio tiempo. Ya te traeré uno, ¿vale? Rafa, me gustaría profundizar. ¿Cómo realmente se forman los minerales? Es una pregunta muy complicada porque no hay una sola manera en que se forman, ¿bien? Sí que podemos hablar desde la cristalografía, que es una asignatura en primero que es terrible, es muy complicada, muchas matemáticas implicadas en la formación de minerales, pero básicamente tienes 7 grupos cristalinos, es decir, la materia sólida se puede agrupar en 7 sistemas cristalinos, el más sencillo es el cúbico, pero luego tienes el hexagonal, el tetragonal, el monoclínico, el triclínico, quien quiera que busque en Google y se va a marear, ¿bien? El asunto es que un mineral se forma de la siguiente manera. Necesitas los elementos clave, es decir, elementos de la tabla periódica para formarlos, y una serie de condiciones, porque no es lo mismo la materia sólida que se va a formar en unas condiciones de presión y temperatura que otros. Por ejemplo, el agua. El agua técnicamente es un mineral en estado sólido, el hielo que conocemos. Siempre y cuando se haya formado de forma natural, es un mineral. En el congelador no vale. Si te fijas, los copos de nieve cuando caen, ¿qué forma tienen? Hexagonal. El hielo, el agua sólida natural, cristaliza en un mineral llamado hielo y tiene el sistema hexagonal, ¿vale? Pertenece al sistema hexagonal. Si tú lo pones a una presión altísima o una temperatura mucho más baja, por ejemplo, o por ejemplo a menos presión atmosférica, te salen distintos tipos de hielo. Tienes el hielo 2, el hielo 3, el hielo 5, y uno es cúbico, el otro es tetragonal. Cristalizan el H2O de formas distintas, según cómo lo aprietes y lo caliente que esté, ¿bien? Lo mismo pasa con el resto de minerales, ¿bien? Tienes una infinidad. Hoy en día, ¿qué se formen? En las condiciones que normalmente conocemos, hay más de 7.000 especies descritas, muchas son sintéticas, pero bueno, ¿bien? Entonces, lo que necesitas también es nuclear. Necesitas que todo empiece por un solo núcleo. Para que se forme las gotas de lluvia, se forme la nieve, necesitas que haya una partícula de suciedad, de algo, donde se adhiera la primera molécula y empieza a cristalizar para ahí más moléculas en el sistema que le toque. Lo mismo pasa con el resto de minerales. Tienes, por ejemplo, la esfalerita, que es el sulfuro de zinc, de ahí se saca el zinc, por ejemplo, entre otros minerales, pero es una de las principales menas. Bien, pues de la esfalerita tienes el zinc y el azufre. Cuando tienes suficiente cantidad de ellos dos, las condiciones adecuadas y un núcleo para empezar a nuclear, empieza a crecer de forma cúbica otra vez, ¿bien? Azufre, zinc, de forma intercalada y hace una red cúbica en las 3 dimensiones. ¿Bien? Por ejemplo. Si tienes otras condiciones, formarás su análogo, que es la ursita, que es lo mismo, sulfuro de zinc, pero ya no es cúbico, este es hexagonal. Entonces es muy complicado. Y esa sería como la base, el factor común que tienen todos los minerales. Ahora, ¿cómo llega cada uno a cristalizar? Eso es un mundo, Algunos por una solidificación, por la baja temperatura de un magma. Bien, tienes un magma con un montón de elementos y se forman los más afines a esas condiciones nuevas. Ya no estás a 1200 grados, ahora vas bajando a 500, a 300, a 200 y a medida que se va enfriando vas formando una serie de minerales. Primero uno, luego el otro, luego el otro. Eso se llama serie de Bowen. Quien quiera buscarlo, que lo busque. Hay unos minerales que solidifican a más temperatura que otros. El cuarzo, por ejemplo, es el último que se forma. Eso, por ejemplo, son los magmáticos, minerales de un origen magmático. Luego tienes minerales de origen metamórfico. Tenías unos minerales preexistentes, los entierras por procesos tectónicos, una subducción de una placa tectónica bajo otra, aumentas la presión, aumentas la temperatura y los minerales se desestabilizan. Ya no les gusta estar en esa condición, en ese estado cristalino. Porque como ahora tienes más presión, el paquete tiene que ser más pequeño y necesitas otro sistema cristalino para que eso quepa. Se desestabiliza todo y formas nuevos minerales que son de alta presión, de alta temperatura, lo que tengas. ¿Bien? ¿Que luego los exhumas? Perfecto. De hecho, un ejemplo es el diamante. El diamante todos sabemos por cultura general que se forma a una presión muy alta, ¿bien? Y unas temperaturas considerables. ¿Qué ocurre? El diamante se forma a muy alta profundidad. Pongamos 600 kilómetros, es una salvajada, Y dirás, uy, pero entonces, si sube,
¿No se convierte en otra cosa? Sí, la respuesta es sí, se convierte en grafito, que es carbono puro, igual que el diamante, pero ya no tiene esa estructura cristalina cúbica tan compacta. Ahora tiene una estructura, si no me equivoco, hexagonal, que forman láminas. Bien, se deshacen láminas. Por eso el grafito mancha. Tú cuando te manchas de grafito, de lápiz, lo que haces es dejar anillos, un porrón de anillos, que has roto por la parte más fácil de romper. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegan los diamantes a la superficie sin desestabilizarse? Subiendo muy rápido. No les da tiempo a transformarse en grafito. Si suben muy lento, se transforma en grafito. Si no, tienes diamantes completos. Hablando de tiempo, Rafa, si tú pudieras presenciar un evento geológico en pocos segundos o minutos, ¿cuál sería? Pues mira, recientemente hay un vídeo que ha circulado por internet, bastante chocante, y es como una falla, que no es más que una fractura en la Tierra cuyos dos bloques se mueven, una falla moviéndose en tiempo real grabada por una cámara. Y se ve, como a lo lejos, bueno, aparte del temblor, porque suele provocar seísmos de mayor o menor magnitud, depende de muchos factores, como el desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero se ve claramente como el terreno, en vivo, en cuestión de 4 o 5 segundos, se ha movido. Y eso pasa. La falla de San Andrés, eso es más que sabido que eso ocurre. En muchas fallas hay movimiento sin parar. Eso es un movimiento geológico que se da en pocos segundos. Luego los hay que son mucho más lentos. Ejemplo, tienes corteza oceánica formándose sin parar en el océano Atlántico, en el Pacífico también. No sé si lo has visto en Google Earth, cuando miras el océano entre América y Europa más África, tienes como una especie de cicatriz gigantesca en el océano. Se ve desde el satélite. Eso no es más que las placas separándose, el magma entrando sin parar, bueno, saliendo en este caso sin parar, y enfriándose al momento porque tienes el océano encima. ¿Qué ocurre? Eso no para de pasar. Entonces estás generando nueva corteza oceánica hacia los lados porque no paras de generar material nuevo de magma enfriándose. Eso pasa mucho más lento. Bien, tarda, no sé, igual crece unos pocos centímetros cada año. Es mucho más imperceptible, pero con tecnología satélite se puede medir con muchísima precisión. Y luego hay eventos geológicos muchísimo más lentos que cualquier cambio que veamos estamos más que extinguidos. Tardarán millones de años en ocurrir. Entonces, sí, hay eventos geológicos que pasan en segundos y otros que tardan millones de años en darse. ¿Y cuál crees que es el mayor misterio geológico que no entendemos bien? Hay varios, no deja de haber, pero el mayor misterio geológico, esto es muy buena pregunta, Ahora mismo hay uno que a mí me intriga porque me tocó hacer una exposición al respecto en una asignatura de cuarto, en histórica y regional, y es la formación de la Luna. No queda muy claro. Hay varias teorías, unas más aceptadas que otras, apoyadas siempre en evidencia, obviamente. No es, yo digo que esto ha sido así porque me lo imagino. Una hipótesis está bien, pero las teorías están respaldadas con datos, con evidencias, con análisis. Lo que pasa es que hay varias. Y no se ha decidido como absoluto cuál ha sido el origen. Entonces, yo diría que este es un gran enigma. Luego, ¿qué más te diría? Sí, que hay bajo el manto. Porque se sabe más o menos la estructura interna de la Tierra a través de las ondas sísmicas. Pero tenemos muchas limitaciones, bien, es bastante técnico esto, no entraré ahora en las ondas S, en las P, porque unas traspasan los fluidos, las otras no, es complicado. Pero bien, ¿qué pasa dentro de la Tierra? Tenemos matices solamente. ¿Te gustaría viajar al centro de la Tierra como Julio Verne? O... No, por la temperatura y la presión en la que está eso. Debe ser una broma recurrente, ¿no? Sí, obviamente, pero para que te hagas la idea, está todo a tanta presión y tanta temperatura que aunque le tocaría estar fundida a la roca, no lo está. Está en un estado semifluido. Es decir, la roca, si pudieras tocarla, no sería el magma, la lava de un volcán. Estaría semisólida. Lo que pasa es que fluye. Esa roca fluye, pero sigue estando sólida. Obviamente estaría incandescente, pero no te la imaginas haciendo chup chup. De hecho, cuando la roca hace chup chup, como en la base de un volcán, cuando ya empieza a ascender por el cono del volcán, sí, lo que ha ocurrido es, por ejemplo, que le ha entrado agua o se ha descomprimido y como ya no tiene la presión que lo compacta y la hace como sólida pero fluida, ahora es
fluida y líquida. Pero más abajo, la roca no se le puede permitir ser líquida de tan compactada que está. Entonces, eso es una cosa que la gente debe tener en la mente, que el manto es todo líquido y curiosamente no lo es. Me pregunto también, Rafa, que la geología se apoya mucho en instrumentos, en técnicas. Sí. ¿Qué tipo de geólogo serías si hubieras nacido hace 200, 300 años? Es complicado, porque hace 200, 300 años la geología era muy de observación, muy de campo y no tanto de análisis de datos y de técnicas indirectas. Hoy en día tenemos eso, sondeos geofísicos, bien, emitimos ondas electromagnéticas, sísmicas al suelo, con un receptor miramos cuál es la respuesta y con modelos matemáticos vemos cómo está el asunto. Es una locura, Pero hace 200, 300 años, por ejemplo, para datar una roca no la podías datar de forma absoluta. Hoy día tenemos técnicas para datar el uranio, el plomo, el carbón, el potasio, el argón, una locura, Tenemos la física nuclear que nos ayuda mucho para datar de forma absoluta, es decir, ponerle a la roca una edad exacta, con un margen de error, pero números. Antes no había eso, antes lo que te decías, vale, esta roca que veo aquí es igual de antigua que la del pueblo de al lado en Orejilla del Sordete, me lo invento, porque tienen exactamente los mismos fósiles. Y tenías que hacer observaciones de campo de este tipo, mucha libreta, mucho dibujo. Eso se ha perdido mucho en la geología, por cierto. Tenías que ser muy buen dibujante, yo no lo soy, sinceramente. Pero tú ves dibujos, bosquejos de geólogos de antaño, son impresionantes. Eran medio científicos, medio artistas. ¿Cuál sería yo? Lo tendría bastante complicado, la verdad, porque no sé dibujar bien. Y los mapas se hacían pues como se podían. Sí, hoy en día es mucho más fácil hacer mapas, pero en su día solo hacer la base topográfica ya era una salvajada, una barbaridad. Yo admiro mucho a los geólogos de antaño. Has mencionado la palabra fósil. ¿Nos podrías decir qué es un fósil? Muy buena pregunta, porque la gente puede relacionar un fósil con un ser vivo que murió en su momento y cuyos restos quedan preservados en la roca. Bien, sí y no. Hay casos donde parte de ese exoesqueleto ha quedado preservado, aunque el mineral que lo conformaba ha cambiado, obviamente. Bien, eso se puede ver, por ejemplo, el típico amonites, que es nacarado. Un amonites es un cefalópodo, imagínate una sepia, pero que tenía un esqueleto externo en forma de caracol. Bien, muy parecido al Nautilus. Hoy en día tenemos Nautilus, no están extinguidos. Pues un amonites sí está extinguido y es muy parecido. Pues se encuentran fósiles de este tipo de seres que están petrificados simplemente, o algunos están piritizados, es decir, están hechos de sulfuro de hierro, metalizados. ¿Bien? Otra manera de preservarlos. Algunos están hechos de ópalo, que es un mineraloide. Otros están preservados con sílice, están silicificados. ¿Bien? Hay varias maneras de preservar un fósil. Pero es que además lo más interesante es, a veces puedes conservar parcialmente el esqueleto original, a veces solo te queda el molde. Un ejemplo, tienes eso, una caracola, un amonites, algún ser cuyo esqueleto se pueda rellenar, tenga una cavidad externa, le entra sedimento, la cáscara externa se pierde, se disuelve, pero te queda todo el relleno, todo el detritus que rellenó esa cavidad que antes ocupaba el ser vivo, la parte blanda. Entonces lo que te queda es lo que se llama el molde interno. ¿Bien? Y luego, por tercera, tienes una tercera opción que serían los icnofósiles, que eso me parece una locura. Icnofósiles son los restos que deja el ser vivo, no el ser vivo en sí o lo que representaba, sino los restos que dejan. Se han encontrado muchas veces un trilobites, ¿bien? Mucha gente sabrá lo que es un trilobites, si no, pues Google. ¿Bien? Y se han encontrado al lado las pisaditas del trilobites. Eso es un icnofósil, o, más comúnmente conocido para la gente, las típicas pisadas de dinosaurio. Eso no es un fósil del dinosaurio per se, pero es un icnofósil, es un resto que ha dejado él. Y a raíz de él se puede saber, bueno, sí, qué aspecto tenía la pisada completa, con carne, con uña, con todo, y se puede saber incluso dónde y cómo tenía el peso distribuido, en función de cuánto hundió en el barro esa pisada. Uy, la parte frontal está muy hundida y la del talón casi nada. Bueno, pues sabemos que apoyaba con el metatarso. Pues, por ejemplo, ahora estoy divagando un poco. Pero sí, los fósiles son muy complejos, no es solo resto de bicho muerto y ya. No, son bastante complejos, dan mucha información.
¿Qué piensas cuando ves una montaña que ha sido erosionada durante millones de años? Pues justamente eso, la escala de tiempo. Aunque, ojo, la erosión puede ser rapidísima, ¿eh? Puede ser increíblemente rápida. Tú ves el Gran Cañón del Colorado, ves esas capas, algunas son del Paleozoico, es decir, te puedes tirar para atrás 300, 400 millones de años, es una salvajada. Y en cambio, la erosión del Gran Cañón no tomó demasiado, ¿eh? Unas pocas decenas de millones de años, ¿eh? Así que esas capas de 400 millones de años, increíblemente antiguas, quedaron expuestas en poquísimo tiempo. Entonces, te das cuenta de la cantidad de material geológico que se ha perdido, porque ha habido ríos desde tiempos inmemoriales, desde esos 400 millones de años, y te pones a pensar, si lo que tenemos ahora preservado está partido en dos por un río que pasó por ahí hace 15, 20 millones de años, ¿cuánto material se ha cargado? Todos los ríos que han pasado esos 400 millones de años por ahí. Falta mucho material. Y encima, es más, no solo todo el material que se ha llevado la erosión, la meteorización, sino que preservar material geológico no es fácil. Has visto, por ejemplo, el ejemplo de la Dana de Valencia, ¿vale? Que es de actualidad y todo el mundo ha visto imágenes. Eso es una manera de depositar materiales. Esos son fluviales, ¿bien? Llega una riada gigantesca, ¡pam! Y te deposita varios metros, en este caso, de arcillas, de arena, de incluso bloques de piedra, ¿eh? Depende de la fuerza del río, depende de lo que haya arriba. Bien, tienes X metros por riada, y eso se va repitiendo cada X años. Va acumulando material. Pero es que la siguiente riada se va a llevar parte del material antiguo y va a depositar el suyo. Entonces, de todo el material que vemos depositado, eso es una pequeña parte de lo que realmente se depositó en su día. Y encima tienes la compactación, con lo cual ese material es menos voluminoso cada vez porque lo vas aplastando. Así que sí, ¿qué pienso cuando veo una montaña erosionada? La cantidad de material que se tuvo que depositar. Pues si tenemos capas de la misma unidad geológica, que mide 400 metros, dices, si tenemos depositados ya 400 metros, ¿cuánto material hubo previamente que ya no tenemos? Es increíble pensar todo el tiempo que requirió acumular eso, medio kilómetro de sedimento. Hablando de montañas, recientemente hago excursiones por Montserrat, seguro que te suena. Sí, obviamente. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Me encanta. Sí, Montserrat es muy bonito. Mi primo, que también es tan curioso como tú, me hizo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Montserrat y los Pirineos? Y se formaron de formas completamente distintas. Digo, de forma muy tonta, ¿eh? Sí, si algún geólogo me ve dirá, está diciendo burradas, pero estoy simplificando mucho, ¿eh? O es que le faltan detalles. Sí, ya lo sé. Bien, los Pirineos se formaron por eventos tectónicos relacionados con la formación de los Alpes, bien, de forma un poco indirecta, pero sí, se forman por la orogenia alpina, por decirlo de forma muy llana, bien. Y encima, bueno, tienes eso, la placa ibérica y la eurasiática, una subduciendo a la otra, bien. La placa ibérica se empezó a meter en su día, bajo la placa euroasiática. Eso levanta un relieve, bien, y una serie de cordilleras. Y luego, en cambio, Montserrat no es más que lo que se llama un alluvial fan, un abanico aluvial. Te tienes que imaginar lo que te he explicado, una deposición como la de la Dana, vienen avenidas tremendas de barro, de rocas, etc., pero no tan influidas por eventos de lluvia, sino más influidas por eventos gravitatorios, rocas desprendiéndose, ¿ven? Como te puedes imaginar de una montaña una morrena, todo el mundo sabe lo que es una morrena, bueno, casi todo el mundo, un montón de rubios que caen en la falda de la montaña, pues te tienes que imaginar eso a gran escala. Pues Montserrat es el producto de eso. Es decir, en algún sitio detrás de Montserrat tenía que haber una montaña muy alta que se fue pelando y toda esa peladura, esos restos, se fueron acumulando y hacen lo que hoy es Montserrat. Tú imagínate lo grande que era esa montaña. Pero luego, claro, cuando alguien piensa eso, dicen, pero si Montserrat es gigante. Yo le digo, vale, mírate el mapa. No hace falta un mapa geológico, mírate el mapa de Google Earth mismo. Compara ahora a nivel de tamaño los Pirineos con Montserrat. Lo miras y dices, los Pirineos tienen no sé cuantísimos kilómetros, ¿no? Desde el Cap de Creus, prácticamente, sí, que ahí más o menos empieza un poquito, hasta País Vasco, etc. Bien, son centenares de kilómetros.
Montserrat son 15 y da gracias. No sé si sean 15, ahora no me acuerdo, pero sí, no llega a los 100 seguro. Entonces estamos hablando de que Montserrat es decenas de veces más pequeño que los Pirineos. Y luego la altura, tienes que mirarla también. Los Pirineos llegan a 2.000 y algo metros, no sé si algún pico de 3.000, creo que también. Pero en cambio Montserrat, 1.000 y pico y da gracias, si no me equivoco. Ahora estoy dando datos de cabeza, no me las sé de memoria. Un geólogo no se tiene que saber de memoria absolutamente todos los picos. Lo que tenemos que saber es dónde buscar la información. Bien, si yo ahora quisiera hacerte un informe de esto, te miraría los datos exactos en la cartografía, etcétera, y te elaboraría un informe con imágenes y datos precisos. Pero bueno, es un podcast más o menos divulgativo y para que la gente abra un poco la mente más que otra cosa. Pues eso, Montserrat, sí, me parece muy interesante el hecho de que se haya formado solo con, literalmente, de rubios, con restos de otro orógeno. Y otro dato curioso, en el momento de la formación de Montserrat teníamos mar, pero el mar está en el otro lado. Sí, eso lo sabía. El Mediterráneo no estaba donde lo tenemos ahora, no había. Y en cambio teníamos el Atlántico entrando a la península ibérica, con lo cual la costa estaba hacia el noroeste, no hacia el este. Te quería preguntar, Rafa, has hablado de cómo se formó Montserrat y los Pirineos, sobre los Flix en el País Vasco. Sí, los de Zumaya, sí. Es una unidad muy interesante, te recomiendo que vayas a verla, es impresionante. Yo no los he visto todavía, pero he visto unidades parecidas en Asturias, y básicamente son unidades detríticas, es decir, sedimentarias, que también en su momento se depositaron de forma horizontal y en algún momento bascularon hasta ser verticales, ¿bien? Entonces, son muy interesantes porque están erosionadas, obviamente, por eso ves la superficie que ves, pero hay una erosión diferencial, hay capas más duras que otras. Tienes capas de arena cuarcítica, por decir algo, ¿vale? No me pondré a hacer estratigrafía, pero luego tienes arcillas, que son mucho más blandas y más fáciles de erosionar. Obviamente todo esto estaba litificado, es decir, primero se hizo la deposición, luego se fue compactando y se hizo roca, ¿bien? Ya no es detrito, ahora es roca dura. Aún así, hay capas más fáciles de eliminar que otras con la lluvia, con los ríos, etcétera, etcétera, o con eventos tectónicos que parten la roca. Entonces, tú lo que ves cuando vas al Flix de Zumaya es, en la playa mismo, capas alternadas de roca dura, roca blanda, muy compactado todo, y ves una extensión de eso gigantesca. Tienes que pensar que esa capa hay que girarla 90 grados para ver cómo era originalmente, pero debido al tectonismo, porque la placa ibérica ha sufrido bastante tectonismo, la pobre, todo eso ha basculado, que se llama, se ha volcado 90 grados. Y es muy interesante porque además ahí en el Flix de Zumaya, si no me equivoco, hay un clavo dorado que se pone en ciertos sitios cuando se designa esa roca como roca referencia para una edad. Tú tienes la escala de tiempos geológicos, bien, paleozoico. Dentro del Paleozoico tienes más subdivisiones, ¿no? Tienes el Cámbrico, el Ordovícico, el Devónico, el Silúrico, etcétera, etcétera. Pero claro, esas divisiones se han hecho de una manera en concreto, ¿no? Pues primero en su día, con el registro fósil, como te he dicho antes, antaño, se decía, vale, los trilobites no estaban en el Cretácico con los dinosaurios, estaban ya extinguidos. Si hay trilobites, eso mínimo es Paleozoico. Y a medida que ha avanzado la ciencia, se ha ido afinando más. Ay, pues mira, estos trilobites de esta especie solo son del Carbonífero. Estos son solo del Silúrico. Estos son solo del PAM. ¿Bien? Y se ha ido haciendo, con la paleontología, unas subdivisiones cada vez más refinadas. Bien, hasta el punto en que dicen, vale, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde es el límite entre eso, el Cámbrico y el Ordovícico? Aquí, tantos millones de años, 1 millón arriba, 1 millón abajo, con margen de error. ¿Y cuál es el contenido fósil que lo delimita? ¿O el contenido de X material? Pues este. ¿Y dónde se ha definido esta diferenciación? Entre una capa y la otra. En tal sitio del mundo. En ese sitio, pum, se pone el clavo. Y luego se correlaciona con otras zonas del mundo que tienen también esa diferenciación. Un ejemplo muy bonito que me gusta, y yo tengo una muestra de eso en casa, es el meteorito que supuestamente extinguió los dinosaurios. Digo supuestamente porque es teoría todavía abierta a debate. Sí. Está bastante asentada, pero bueno, se puede discutir. ¿Bien? Si alguien tiene nuevas pruebas, que las aporte. ¿Cómo se sabe el momento exacto en que eso ocurrió? Porque en esa capa que diferencia el Pérmico
de lo que sería ya el Cenozoico, ¿bien? El Pérmico del Cenozoico, disculpa, el Cretácico del Cenozoico, ¿vale? 66 millones de años. Hay por todo el mundo una anomalía de iridio. Es básicamente, tú ves la roca y de golpe ves una línea de color rojo. No está en todo el mundo porque hay zonas erosionadas, como hemos dicho antes, pero tú esa línea la puedes encontrar en muchos países del mundo. Y ves una línea de color rojo. Tú analizas la roca de abajo y verás a veces, pues eso, fósiles de dinosaurio. Y demás cosas, de lo que he dicho, foraminíferos, por ejemplo. Y de golpe miras por encima de la línea roja y no es que no haya dinosaurios, es que esos foraminíferos también están extintos. Es que falta mucha vida, falta mucha biodiversidad. De golpe hay una gran extinción de todo, Dices, wow, eso es escala masiva además, escala mundial. En China, en España, en Estados Unidos, en México, que es donde está el cráter del Chicxulub, el meteorito que supuestamente causó esa extinción masiva. Pues cuando tú analizas esa línea roja que divide un nivel geológico de otro, resulta que está súper enriquecido en iridio. Es un elemento de la tabla periódica muy raro en la Tierra y en general en el universo, y ahí está hiperconcentrado. Dices, bueno, puede ser lo que he dicho antes, un depósito mineral, ¿no? Una anomalía, pero que esté en todo el mundo es muy raro. Eso básicamente, si el meteorito tenía mucho iridio, que eso sí es una anomalía geoquímica, impacta contra la Tierra, desprende esos restos en forma de polvo, ceniza, fragmentos de roca, etc., de forma global, crea una pequeña capa, se sedimenta y ahí tienes un nuevo registro, y eso es un nivel guía para determinar el límite entre el Pérmico, siempre digo el Pérmico, perdón, es que eso es otra extinción, entre el Cretácico y ya lo que sería todo el Cenozoico. Bien, pues no sé si he respondido a tu pregunta sobre el Flysch, me he ido un poco, ¿vale? Pero el Flysch de Zumaya tiene esa característica. Es una división clave a nivel mundial reconocida entre un piso y otro, a nivel geológico. Hace un tiempo, Rafa, vi algunos youtubers que buscaban oro con detectores metálicos y otras cosas. Me dio por consultarlo, pero no me atreví a comprarlo finalmente. ¿Hay oro en España? Sí hay. Pero, primer punto, y esto es un disclaimer para todo el mundo, los detectores metales en principio son ilegales. Usarlos, ¿vale? En determinadas zonas. Yo no recomendaría usarlos porque tendréis problemas con la Guardia Civil, no les gusta que los uses, y menos si has encontrado algo, porque te lo van a requisar todo, te va a caer una multa tremenda, no los uséis en casa, ¿vale? Pero lo que puedes hacer son bateas. Otro problema con las bateas es que siempre hay temas legales de por medio, e incluso los geólogos tenemos problemas legales. Cuando queremos cartografiar tenemos que entrar en fincas privadas y eso es vacío legal. Las bateas, si estás en parque natural, caput. Si estás en una propiedad privada, caput. Pero bueno, si te atreves, pues... ¿Cómo se hacen lo de las bateas? Los ríos transportan oro, como he comentado. La gracia es que el oro, debido a que tiene una densidad atómica bastante más alta que otros elementos que hay por ahí, como por ejemplo el cuarzo, que es todo silicio, tienden a depositarse lo primero. ¿Bien? El agua necesita mucha más fuerza para transportar oro que otros elementos más comunes, como el silicio, ¿vale? Que lo he comentado, como el cuarzo, que es un poquito menos denso y flota más. Entonces, tiende a depositarse primero. Entonces, tú verás que la gente mete la batea, el plato aquel hondo en el río, y empieza a sacar. Sí que es verdad que hay oro en suspensión, pero no es bien cómo funciona. Lo que hacen es meter sedimento, porque el oro ya se ha depositado. Claro. Agarra sedimento de sitios concretos del río, no puede ser cualquiera, ahora explico el truco, el life hack. Agarran sedimento y lo remueven con un poquito de agua. Para hacer justamente eso, de ese sedimento, de esa tierra, expulsan lo más ligero y van dejando lo más pesado. Hasta que al final solo te queda lo que el agua, con tus movimientos de la mano, no puede expulsar, y es el oro. Si lo bates muy fuerte, el oro se va. Tienes que hacerlo con técnica, por eso son cracks, por eso saben. ¿Dónde se acumula ese oro? A ver, no hay oro en todos los ríos. Hay algunos que hay más y algunos que hay menos. ¿De qué depende? De lo que hay arriba. Los ríos se comen la montaña, la erosionan. Si tú en algún momento, cauce arriba, tenías, por ejemplo, un granito que por procesos hidrotermales en las grietas ha acumulado oro, que eso es una manera muy típica que haya oro, por procesos hidrotermales. Y el río durante millones de años ha ido excavando esa roca, el granito ese que es tan duro, con oro, pues tendrás restos de granito erosionado y oro que se ha llevado de por medio.
De hecho, el hecho de que tú puedas batear oro en un río implica que arriba, en algún sitio, hay el oro in situ, o debería, a menos que se haya comido toda la roca. Pero bueno, el tema es, lo que tienes que mirar es los placers, ¿vale? O placers, placeres, en español / catalán. Y es básicamente sitios donde el río, a medida que se va haciendo meandriforme y va haciendo zetas o eses, va acumulando tierra en ciertos sitios. Habrás visto en algunos ríos que son trenzados como islas en medio del río. Ríos muy grandes, hay sitios que son como islas, incluso crece vegetación. Ahí, si en ese río hay oro, ahí se acumula. Porque el agua lleva ese oro, ¡pum!, impacta contra la tierra y el oro se queda ahí impregnado. Pues tienes que agarrarlo de allí. O donde el río es meandriforme y hace eses, tienes que irte a las partes internas del río. Pues hay que saber exactamente dónde sacar. ¿Hay oro en España? Sí, claro. En los ríos, por ejemplo, y luego hay depósitos completos. Ahora se está prospectando, perdón, si no me equivoco, en Asturias, en un pueblo, ahora no me acuerdo del pueblo, pero lo puedes googlear. Buscas prospección oro Asturias en Google y te saldrá dónde están buscando oro, porque se sabe que hay. Ya se han hecho sondeos y te pueden decir incluso cuántos gramos por tonelada hay en ese sitio. Si los romanos explotaban oro desde tiempos inmemoriales, aquí en España también, la península ibérica en general, oro y plata. ¿Qué analogía geológica utilizarías para describir el amor? Analogía geológica y amor. Pues muy buena pregunta, ¿eh? Déjame pensar un momentito. Aquí me has pillado, ¿eh? Nunca lo había pensado, pero... O si no, alguna otra emoción, algún otro sentimiento. Me comentabas el tema de los diamantes y la disciplina, tal vez, la presión. Sí, pero la del amor me ha dejado un poco con la picazón, ¿eh? Bueno, mira, ¿sabes qué te diría? Eso que te he dicho de las condiciones de formación de los minerales, ya que estamos, de que en ciertas condiciones, por ejemplo, atmosférica, 25 grados, con esta presión, hay una serie de minerales estables. Si tú los calientas o los metes bajo presión, esos minerales cambian, se metamorfizan. Pasa un poco como las relaciones, ¿bien? Tú tienes una serie de parámetros de estabilidad a la que los mueves, esos elementos pueden salirse e irse con otros. Y eso pasa. Ejemplo, tratas bien a tu pareja, se va a quedar contigo. Probablemente, no lo sabes. Pero esa es una condición de estabilidad. Empiezas a tratar mal a tu pareja, dirá, aquí me trata mejor, ¡pum!, yo me voy. Y esos elementos se escapan. Y eso pasa cuando calientas mucho ciertos minerales, algunos elementos más incompatibles, muy grandes, por ejemplo el uranio, el iridio, elementos que a nosotros como seres humanos nos interesa explotar, se escapan de la estructura cristalina y se van a otro lado. Por eso se forman anomalías geoquímicas, como he dicho, ¿no? Pues mira, la analogía que haría es justo eso. Ciertas condiciones equivalen a estabilidad. Le cambias las condiciones, la estabilidad será otra. ¿Y alguna lección de vida que te haya enseñado la geología? Pues tempus fugit, es decir, el tiempo no para de correr. A mayor o menor escala, pero es que es inexorable, nadie lo para. Eso se ve, por ejemplo, con lo que te he dicho de la erosión de los ríos. Puedes partir montañas enteras y del tiempo no escapa nada ni nadie, todo el mundo. Y nosotros somos un suspiro, una mota de polvo en el universo. Porque había una comparación a escala de tiempo, de un calendario nuestro de 365 días respecto a la escala de tiempo geológico. Si el día 1 de enero a las 0000 es el Big Bang, bien, tenías, creo que hasta octubre, no me acuerdo, está por ahí, pero septiembre, octubre, que se empieza a formar nuestro planeta. El resto no, el resto es todo el universo haciendo pues sus primeras galaxias, con sus primeras estrellas, etc. Nuestra estrella se formó, no sé, marzo, abril, y luego en septiembre, octubre, creo que nuestro planeta por acreción, no lo recuerdo bien, pero está por ahí. Bien, luego buscas el tiempo geológico, dices paleozoico, trilobites y bichos que la mayoría ya no están con nosotros, o algunos sí, como el cangrejo herradura, que ese bicho estaba en el paleozoico y sigue en nuestros días, hoy es una bestia de la supervivencia. Bien, pues tú miras y
ese tiempo geológico de hace más de 400 millones de años, en el calendario aquel, igual ponle, no sé, noviembre, diciembre ya, ¿sabes? Pero es que luego tú te vas a los dinosaurios, igual estamos hablando de que se extinguieron el, no sé, 20 de diciembre. Y nos parece muy remoto, el tema de los dinosaurios, pero no es tan remoto, ¿eh? Y luego, por otro lado, la especie humana, creo que solo tenía cabida los 2-3 últimos días del calendario, como especie, ¿eh? Es decir, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, etc. Eso ya nos vamos un poco a arqueología y a otras ramas de la ciencia, pero bueno. Y la revolución industrial creo que eran los últimos 5 minutos. Para que veas la escala de tiempo evolutivo, cómo nos hemos disparado, somos una anomalía los seres humanos, y aún así, en la escala de tiempo geológico, nuestras vidas, de forma individual, son un suspiro, absolutamente, son un segundo en ese calendario. Rafa, ahora para acabar con un buen sabor de boca, me gustaría comentar algún meme o tópico de los geólogos. Me gusta mucho el meme de un geólogo recogiendo sus cosas al marcharse y sale un strongman cogiendo unas grandes sí, pesas. Eso es muy típico, ¿no? O el strongman recogiendo una roca gigante, ¿no? Dice el geólogo cuando le echan del trabajo y recogiendo la roca. A ver, es meme, pero técnicamente puede ser verdad. No tanto un geólogo de empresa, ¿vale? Un ingeniero, bueno, ¿sí? Alguien que se dedica a eso, a la obra civil, pero me imagino un geólogo en un departamento de la universidad, a veces, no todos, pero a veces, acumulan muestras en el despacho. Yo me imagino tener que vaciar todo eso, es una locura. De hecho, más o menos me pasó, cuando acabé mi TFG, yo tenía una bolsa de Mercadona llena de muestras, de mi TFG, unos 20 kilos, y las devolví a mis profesores, porque yo me imagino que querían continuar con la investigación. 20 kilos de rocas. Así que ese meme es muy gracioso, a mí me encanta, me río siempre que lo veo, pero tiene una parte de verdad, como todos los memes. Y luego, hay más memes, pero esos ya son más internos. Por ejemplo, olvidarse el martillo de geólogo o la lupa o la brújula en el afloramiento o la libreta y tener que volver corriendo a por ellas porque es material muy valioso. Ya no tanto por lo económico, porque el martillo vale dinero, obviamente. No, es más porque los datos de campo en la libreta son valiosísimos, porque son todo lo que has hecho, no solo ese día, todos los días. Y como lo pierdas, significa que has perdido todos esos días de campo y tienes que volver a empezar. Y es mucho curro eso. Entonces tenemos pánico los geólogos a perder la libreta de campo en el afloramiento. Sí, hay mucha broma de eso también. O bromas internas de, yo qué sé, diferentes departamentos o ramas de la geología, porque ya has visto que es muy completa, sí, metiéndose unos con otros, ¿no? Por ejemplo, el que colecciona minerales metiéndose con el sedimentólogo. Dice, tú coleccionas barro, ¿no? Es una exageración, es una coña, pero hay muchos memes internos de geología, sí. Ya para acabar, antes te agradezco mucho tu estancia aquí en nuestra conversación. Gracias a ti. Me encantaría que enviaras un mensaje a la audiencia. Esta es tu cámara, bueno, y es toda tuya. De acuerdo. Bueno, como he dicho antes, yo empecé la carrera con 31 años. Nunca es tarde. Si tenéis 20 y pocos y decís, es que no sé si estudiar esto, es que no estoy seguro, estudialo. Siempre estás a tiempo de cambiar. No te preocupes por eso, ¿vale? Estudia lo que te guste, porque hacer una carrera por presión social, familiar, etcétera, no va a hacer más que amargarte. Estudia lo que te guste porque el trabajo te va a acompañar hasta la jubilación o más y no puedes estar amargado toda la vida en un trabajo que no te guste. Haz lo que te gusta. Y si no lo sabes todavía, que eso pasa, gente que a los 30 años todavía no sabe lo que quiere, pues no te preocupes, ya lo encontrarás.